A mí sí me pareció raro, pero pues María, yo tenía 12 años y yo nunca me voy a imaginar que van a abusar de mí. Entonces yo era una niña chiquita y él cierra la puerta y me jala y me recuesta encima de él. En ese momento no buscaste a nadie en el colegio, ninguna autoridad, y en la casa tampoco. Nada, me quedé totalmente Solita. callada. ¿Y él nunca más se aproximó? Nunca. Bueno, después de los hechos, una vez se me acercó y me dijo que pidiera perdón en la capilla del colegio por lo que él me había hecho. Y yo me preocupé mucho por mis papás, especialmente por mi papá, porque es muy duro para ti como hombre, pues, ¿qué le pasa a tu hija, niña, y estar en el ojo del huracán? Hola, bienvenidos todos. Yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Hoy con María Camila Correa, con una ex señorita Bogotá, una reina, con una historia de valentía. Yo creo que ese es un buen resumen. Gracias, María. Hola María Camila, bienvenida. ¿Cómo has estado? Echémonos al agua. Bueno, sí, es una historia de valentía y de resiliencia, porque llevo muchísimos años en un proceso jurídico que aún no termina, pero sé que lo vamos a terminar y lo vamos a terminar muy bien. Sí, que esa es otra cosa interesante de todo este camino, confiar en la justicia, que así se demore, llega tarde, pero llega. Así es, y esa es una de las cosas que yo le digo a la gente. Sé que se demora, quisiéramos que no, quisiéramos que la justicia colombiana fuera mucho más rápida, porque también cuando hay una justicia tardía es una manera de violencia. Total. Pero llega, la justicia llega y creo que soy una historia donde puedo dar fe de que las cosas, pues por más de que se demoran en llegar, pues sí llegan y puede uno lograr los objetivos. Sí, ¿no? Y sanar las heridas. Echemos esta película para atrás. ¿Usted estaba en el colegio? Yo era una niña de 12 años, María, sí. Yo era una niña chiquita. ¿En qué colegio? ¿Cómo era esa vida estudiantil? Te soy muy sincera, yo vengo de una familia muy privilegiada. ¿Sí? Yo estudié en un colegio bilingüe, en uno de los mejores colegios de la ciudad, estudié en un colegio Jefferson, que es un colegio, digamos que muy reconocido en la ciudad por su nivel académico, por su nivel de inglés, y uno cree que porque uno estudia en un colegio de estos está seguro, y realmente tú no estás seguro en ningún lado. Esto le pasa a todo el mundo, en todos los colegios privados o públicos. Este tipo de personas están sueltas, donde hay niños, donde hay menores, y lo que tú tienes que hacer desde tus valores familiares es enseñarle a tu hijo que esto puede pasar y que cuando pase tú tienes que reaccionar. Y tienes que correr y tienes que denunciar. No te puedes quedar en el sitio, te tienes que salir corriendo como puedas, los que pueden, porque hay muchos niños y muchas niñas que no logran salir, y denunciar. Entonces yo tenía 12 años, yo era una niña. ¿En qué curso? Estaba en cuarto de primaria. Tenía 12 años. ¿Este es un colegio bilingüe? Es un colegio bilingüe. ¿Mixto? Mixto. Sí. Y tenía un profesor que se llama Farley José López, quien hoy está, gracias a Dios, condenado. Y él me pide, teníamos como una actuación de hermano americano. ¿Él era un profesor de qué? De ciencias sociales y español. ¿Tú tienes hermanas? Tengo un hermano. ¿Que estaba también en el colegio? No estaba en el colegio, pero estaba próximo a entrar y ese era mi mayor miedo y por eso me quedé callada 2 años. Entonces, en ese momento, él me pide que lleve unos elementos al teatro. Y yo llevo los elementos al teatro. Mis papás siempre me enseñaron a ser una persona pues, respetuosa, que si a mí me dicen, haga esto, yo sí señor, sí señora. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, y además parecía un favor inocente. Pues normal. Sí, normal. Es un profesor que le pide a uno que lleve unos Total. elementos al teatro. ¿Y qué tipo de profesor era? ¿Qué relación tenían? ¿Con qué frecuencia? Él era un profesor de español y ciencias sociales y me daba clase todas las semanas. Era uno de los profesores incluso más cercanos y que claramente conocía todo mi entorno familiar y conocía todo lo que pasaba en mi vida y cómo era yo. Yo te soy muy sincera, yo nunca fui una buena estudiante y creo que eso fue un punto más para que él hiciera lo que quiso hacer. ¿Aprovechó tu vulnerabilidad? Exacto, para callarme. Él sabía que yo no era una buena estudiante y pues, María, si tú eres una mala estudiante y sales con una historia de estos, así que te van a creer, nadie te va a creer. Pues gracias a Dios mis papás me creyeron.
Pero entonces sigamos. Lléveme estos elementos, estas cosas de la clase al teatro. Exactamente, entonces me dice que los lleve al teatro y que los meta en un cuartico que hay en el teatro. Yo entro al cuarto a organizar, es un cuarto de... Como un depósito. 2x3, es un cuartico chiquitico de 3x3, es muy chiquito. Y él me dice, llévalas, yo las llevo. Y él llega al momentico, yo las estaba organizando, él llega al momentico. Y él me empieza a hablar, ya hoy que yo soy una adulta, creo que lo que él estaba buscando era endulzándome el oído, dándome tranquilidad. Entonces me empezó a hablar de mi familia, de mi papá, de mi mamá, que yo tenía una familia muy bonita, que mi papá cómo me quería, que yo tenía una vida espectacular porque yo hacía equitación. Claro, él empieza a generar un vínculo de tranquilidad en ese momento. Una cercanía especial. Una cercanía especial. Y yo sí decía, pues como que este tipo tan chistoso hablándome de mi familia aquí, pero realmente, pues uno que se va a imaginar una cosa de esas. Querido. Exacto, pues un profesor. Amable, sí. En ese momento él cierra la puerta. A mí sí me pareció raro, pero pues María, yo tenía 12 años y yo nunca me voy a imaginar que van a abusar de mí. Nunca. Eso aquí no se me pasaba. Yo jugaba con muñecas, era una niña, tenía 12 años. Yo hoy veo niños de 12 años y para mí es imposible no ver un niño de 12 años y no acordarme. No ver un niño y no decir, tenía 3 años menos que ese niño, tenía 3 años más que ese niño. Entonces yo era una niña chiquita y él cierra la puerta y me jala y me recuesta encima de él. Y me empieza a hablar y me empieza a coger muy fuerte. Y ahí yo empecé a acordarme las palabras de mi mamá, que mi mamá siempre me decía muy chiquita, a ti nadie te toca. A ti no te tocan tus tíos, a ti nadie te toca, María Camila. Tu cuerpo es tu cuerpo, me decía mi mamá. Yo obviamente no sabía mi mamá por qué me decía esas palabras y en su época me imagino que para mí era una locura. Mi mamá está loca con lo que me dice, pues como que bueno, uno no la hace... Un mensaje que uno como que no entiende, pero sí interioriza. Claro, entonces cuando yo siento que él me empieza a tocar, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empiezo a ver la puerta cerrada y me empiezo a sentir como asfixiada. Qué susto. Y yo empiezo a mirar y no me podía soltar y este señor me tenía agarrada atrás mío, o sea, él me tenía abrazada. Y yo digo, ¿qué es esto? Y él me empieza a tocar mis partes íntimas. Y yo me logro soltar, gracias a Dios, yo siempre he sido bastante grande, me logro soltar y salgo corriendo. Salgo corriendo en llanto, María. O sea, en llanto, porque pues es una situación demasiado frustrante. Y además que tú nunca estás listo para esto. Ya uno como adulto, a mí se me acerca un señor, un tipo, y yo inmediatamente estoy alerta. Ya, me monto un Uber y veo que este señor me llega a meter la mano hacia mi pierna y tengo la fuerza para cogerlo, pero uno a esa edad no tiene fuerza. Es que es una cosita delgadita, desmacradita, pobrecita, es una esa edad es chiquitito. No, y no solo la edad, sino el entorno. Estás en el colegio, que es un lugar seguro, cree uno que es un lugar seguro, donde hay otros adultos alrededor. Exactamente. ¿Qué horas eran? Eso era más horario o menos escolar hacia el mediodía. Ah, estaban en clases. Estábamos en clases. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo corriendo a donde mis amigas, claro, llorando, y mis amigos, ¿qué te pasó? Y yo les decía, Parley me tocó. Mis amigas me decían, ¿estás bien? ¿Te hizo algo más? Y yo, no me hizo nada más, pero ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. ¿Qué más le puede decir una compañera? O sea, empezando porque yo era de las mayores, o sea, mis amigas tenían 11 o 10, eran menores que yo. Entonces, yo quedo como totalmente en shock y yo decido callarme porque mi hermano estaba cerca de entrar al colegio. Y yo digo, ¿qué tal que a mi hermano le pase algo? Que este señor le quiera hacer algo a mi hermano. Pues por venganza. Claro, yo en mi mente, pues nunca me imaginé que uno hablando iban a sacar al profesor del colegio y que se iban a tomar las medidas correspondientes. En ese momento no buscaste a nadie en el colegio, ninguna autoridad, y en la casa tampoco. Nada, me quedé totalmente callada. Me quedé totalmente callada. Hoy leyendo, entiendo que es una reacción más que normal, que las víctimas se queden calladas y no le cuenten absolutamente a nadie. Sí, es una manera además de protección. Y yo me quedo callada 2 años, pero mis papás empiezan a ver una cantidad de comportamientos muy raros. Sí, ¿cómo cambiaste tú? Yo en el colegio, en la casa. Claro, yo empecé a tener conversaciones con mi perra
de suicidio, de que no quería vivir más, que la vida para qué era así, que la vida no era justa. Y empecé a preguntarle cosas a mi mamá, como cómo contrata uno un abogado, qué hacen los abogados, cuánto cuesta un abogado, cómo puede conseguir uno un abogado. Mamá, ¿tú podrías pagar un abogado? Y mis papás decían, ¿pero por qué? Si ella vive en un entorno espectacular, yo hacía equitación, o sea, un deporte único. Mis papás me llevaban, me traían, éramos una familia feliz. Mis papás decían, ¿por qué ella ¿Qué le no le pasa? ve sentido a la vida? Y la relación con el colegio Yo era pésima estudiante. y enfrentarse nuevamente a este profesor. Yo nunca estaba en sus clases y eso nunca lo notificaron. O sea, yo nunca estaba en sus clases y él nunca notificó que obviamente yo no aparecía en las clases, porque obviamente él sabía lo que había hecho. Yo empiezo a ausentarme de sus clases, entonces era clase de español, María Camila no iba. Era clase de ciencias sociales, María Camila no iba. Pero mis notas eran excelentes, Él ponía 5 5. como Y si eso hubiera es una de las cosas que yo tengo en una de fiscalía, las pruebas, claro. demostrando que yo ni siquiera hacía los trabajos. ¿Cómo salgo yo de un insuficiente a un excelente? De una manera sin proceso, sin nada. ¿Y él nunca más se aproximó? Nunca. Bueno, después de los hechos, una vez se me acercó y me dijo que pidiera perdón en la capilla del colegio por lo que él me había hecho. Y yo, eso fue más o menos unos 15 días después, le pongo yo, realmente no tengo como la noción de los días exactos. Yo lo único que hice fue irme para la capilla y decirle a Dios que eso no podía quedar impune, que por favor hiciera justicia y que eso no le pasara a ninguna otra niña. Esas fueron mis únicas palabras. Yo lloraba como una niña chiquita, o sea, hoy todavía se me salen las lágrimas, pues porque Consolada. es recordar como ese momento de angustia, de dolor, de impotencia, además que yo no era capaz de hablar. Entonces, yo solo le rogaba a Dios que me ayudara a hacer justicia cuando fuera su momento. Ya a los 2 años, yo empiezo a tener ese tipo de comportamientos que mis papás veían cada vez que era mucho más anormal, y que ellos se preguntaban, pues, ¿cómo es esto? ¿Por qué mi hija tiene este tipo de preguntas? Y a los 2 años mi mamá me coge llorando en el cuarto y la pelea pues de la casa completa, el uno que abre la puerta, el otro que me pasó, porque, o sea, los gritos de la vida. Y yo abro la puerta en llanto y le digo a mi mamá, Parley me abusó cuando yo tenía hace 2 años. Mis papás casi se mueren. O sea, mi mamá lo que me dijo es, yo estaba en pijama, me cambió y me dijo, nos vamos para la policía. Y yo le decía, no mami, mañana, nos vamos ya para la policía. Era de noche, eran más o menos como las 7, 8 de la noche y a esa hora mi mamá me montó al carro y me llevaron a un CAIS de policía y no A me poner la denuncia. a poner la denuncia y Ajá. no me recibieron la denuncia. Pasamos por 3 CAIS de policía y no nos recibieron la denuncia. Que porque no había sido los hechos en ese momento, en otro porque no era como por donde uno vivía, el otro, Por o la sea, razón que sea. no los recibieron. Difícil empezar un caso tiempo después. Y no solamente eso, es que por eso también la gente, por eso es que no denuncia. Sí. Porque tú vas a la policía y tú dices, no, vengo, me pasó esto. No, pero aquí no es, vaya al próximo. Vas al próximo y te dicen, no, ese aquí no es. La gente El dice, desgaste adicional, ya. esto no va a pasar. O sea, le dicen al niñito o a la niñita, papito, mamita, ya olvídese de Y ustedes en eso, tu casa ya pasó. dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso nos decía una persona de la fiscalía y me decía, es muy raro ver que en un hogar estrato 5 se vean este tipo de denuncias. La gente se queda callada por pena social, por presión, por vergüenza. No, me decía, pero es que mi hija no tiene por qué sentir vergüenza. ¿Y qué pasó con el colegio? Por un lado está la policía, la justicia, ¿qué pasó el otro día con el colegio? Nosotros inmediatamente llevamos la denuncia. Bueno, el otro día fuimos a la fiscalía y en la Fiscalía General de la Nación nos reciben la denuncia. Inmediatamente nos vamos por el colegio con la denuncia física. Bueno, primero se me había olvidado, por llamada telefónica necesitábamos la cédula para hacer la denuncia, la cédula de este señor. El colegio se niega a entregarnos los datos. Mi mamá le pasa a un policía y le dicen, bueno, si no quieren entregar los números de la persona,
nosotros vamos a ir a capturar a la persona, en este momento al colegio. Es así cuando nos sueltan los datos. O sea, todo fuera por no tener un escándalo. Entonces, cuando ya la policía se mete y dice que si no nos entregan los datos, van directamente pues, a realizar una captura para la denuncia, ahí sí nos entregan los datos. En ese momento, yo llego con mi mamá de 14 años a donde los directivos y entregamos la denuncia y hay una revictimización horrible porque me pregunta uno de los directivos, el rector, pero eso sí es así, pero si estás segura. Dudando de tu versión. Y yo decía, tráigamelo al frente y póngamelo aquí, que así como él fue capaz de hacerme esto, yo tengo los pantalones para hacerle, o sea, para que hable con la verdad. Obviamente yo era menor de edad, eso no se podía, y mi mamá pues terminó en una pelea terrible con el colegio. Mi mamá pide al colegio, digamos que un tema de honorarios por el tema de abogados, por todo el tema psicológico y psiquiátrico que yo tuve que atravesar. Y el colegio dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad en temas, pues digamos, como económico, para el tema de denuncias, ni de abogados, ni de psicólogos, que ellos me podían poner los psicólogos del colegio, o sea, los amigos del señor. Y mi mamá pide que por favor ningún psicólogo se me acerque a mí y que ningún psicólogo pues, se pueda comunicar conmigo porque no está autorizado. Ningún psicólogo del colegio. Porque realmente eran amigos del señor, ¿sí me entiendes? Podía ser un tema muchísimo más grave, terminarme de callar, hacerme cambiar mi versión, muchísimas cosas. Desde los hechos o desde la denuncia a hoy, el colegio nunca se ha comunicado conmigo. Nunca. Nunca he recibido una carta de empatía, una carta de reconocimiento, una carta de sentimos mucho lo que te pasó en el colegio. Y eso es un tema, eso para mí es violencia también, porque. Y todavía le duele, ¿no, María Camila? Me duele muchísimo, porque realmente, pues, es donde uno creció y se supone que es gente buena. Y duele que entre tanta gente que uno cree que es buena, realmente no haya una persona empática que sea capaz de manifestarse y decirle a uno, mira, lo sentimos. Vimos tu caso, antes no nos podíamos pronunciar por un tema jurídico, por lo que sea, pero hay una condena y sentimos mucho lo que te pasó. Bueno, yo no he recibido ni una llamada, no he recibido una carta, nada, silencio absoluto. Y el silencio también es cómplice, que tengo duda de eso. Ellos son igual de cómplices a quien abusó de mí. Y me duele porque es un muy buen colegio en temas de estudio, de inglés, te abre las puertas en tu mundo universitario. ¿Y otro profesor, alguien que tuviera un cariño especial, sus amigas del colegio? Mis amigas, sí, claro que sí, de mis amigas. ¿Y qué pasó con su amigas. futuro de colegio? ¿Para dónde cogió? No, yo me quedé estudiando en el mismo colegio. Yo me quedé estudiando en el mismo colegio. ¿Se graduó ahí? Me gradué ahí. Mis papás obviamente me preguntaron qué quería hacer, pero para mí era muy importante mis amigos. Y en ese momento a mí me daba mucha pena eso y yo lo oculté mucho tiempo. O sea, existía un tema jurídico, pero yo no lo hablaba en el colegio. ¿Nadie sabía, digamos? Muy pocas personas sabían. Los profesores sí estaban enterados de la situación, pero mis amigos no. Entonces yo no me sentía como pequeña, no me sentía juzgada. Cuando yo empiezo a crecer, sí empiezo a sentir que hay una revictimización desde la sociedad hacia mí, donde me cuestionaban, ¿será que es verdad? ¿Será que ya no se le insinuó? ¿Será que no sé qué? Cuando yo me convierto en reina, todo cambia, porque mi voz coge poder y el caso empieza a avanzar. Mi caso empieza a avanzar porque yo llego a Bogotá, me convierto en señorita Bogotá y empiezo a conocer personas de un medio, digamos que bastante importante de manera jurídico, y conozco a quien hoy es mi abogado y se llama Juan Felipe Criollo. Juan Felipe es un penalista muy teso y él conoció mi historia, pero en ese momento no hablamos, sino que fue tiempo después. Él me dijo que quería coger mi historia y que lo cogía con todo el cariño del mundo. El reinado le abrió como las puertas
a ese mundo, digamos que de empresarios, de abogados. Pero además la empoderó para que usted siguiera adelante con el Claro, proceso. me enseñó a coger carácter, me enseñó a ser una mujer responsable, a ser una mujer dura, a ser una mujer crítica, que no se deja, porque uno llega a ese mundo, llega muy frágil, a uno le dicen algo y algo le provoca a uno como llorar, como salir corriendo, echarse para atrás, y eso me dio a mí un carácter gigante. Entonces ya hoy, cuando Juan Felipe me dice, yo quiero coger tu caso, voy para adelante, lo voy a sacar en medios de comunicación, ¿te preocupa? Pues le digo, no, yo no me tengo que preocupar, los que se tienen que preocupar son ellos, porque ellos fueron los que abusaron de mí, ellos son los que no han respondido por absolutamente nada. Entonces Juan Felipe empieza a sacar mi caso en medios de comunicación. Eso fue hace más o menos unos 3 años, 4 años y medio. Las primeras noticias me dieron durísimo porque todo el mundo se enteró y todo el mundo me empezó a llamar. Y yo me preocupé mucho por mis papás, especialmente por mi papá, porque es muy duro para ti como hombre, pues, que le pasa a tu hija, niña, y estar en el ojo del huracán. Y mi papá de una manera u otra sentía o pensaba que él no me había podido cuidar lo suficiente. Protegerse. No me había podido proteger. Cuando yo hablo con él, le digo, papi, ¿qué más protección que habérmelo dado todo en la vida? Esto me pudo haber pasado a mí, a un hermano o a un vecino. Dale gracias a Dios que me pasó a mí, que tengo la voz y la valentía para hablar. Para y ellos callada. nunca dudaron de tu versión. Nunca. Mira, mis papás nunca me preguntaron ni estás segura ni nada. O sea, mi papá lo único que le daba gracias era que no hubiera sido un acto carnal violento. Y mi mamá siempre fue, yo muchas veces traté de tirar la toalla, Maya, son 16 años. Yo se le decía a mi mamá, eso no va a pasar nada, ya. Dejemos ahí, sigamos adelante. Exacto, ya. Y mi mamá me decía, no, porque es que no es por ti, es por todas las mujeres que se quedan calladas y por todos los niños que podemos salvar. Y yo era, ay, mami, pero ya, o sea, bueno, yo me conectaba a las reuniones, a las audiencias, y este señor ni siquiera aparecía. Yo nunca le vi una cara en la audiencia. Hoy, 16 años después, nunca apareció en una audiencia. Nunca, ni siquiera la condena. ¿Está condenado? Está condenado. Ese es el fin del... Está condenado, la sentencia... Del camino. La sentencia está para mayo, para abril, para mayo, ya no recuerdo bien la fecha. Desafortunadamente la han cambiado 2 veces la fecha. Estaba para enero, de enero la pasaron para febrero, y de febrero voy para mayo. ¿Pero la condena está en firme? La condena está en firme. Él en este momento está condenado. Nos falta la sentencia, que es la cantidad de años que le den. El tiempo. El tiempo. ¿Está intramural? En este momento. ¿O en casa por cárcel? En este momento él está en su casa porque pues no está la sentencia. Hasta que no salga la sentencia no lo pueden coger, digamos que no lo pueden privar de la libertad. Hay un tema ahí de jurídico como de los años que él tiene, porque es una persona mayor, creo que tiene en este momento 72 años, entonces creo que lo cubre un tema de adulto mayor. No sé bien cómo se maneja, pero creo que el tema de abuso a menores no tiene beneficios, entonces realmente estoy en manos de lo que diga el juez. Aunque no se ha llegado al punto final, digamos, ¿no? Porque falta la palabra del juez. María Camila, ¿siente que se hizo justicia, que ha valido la pena todos estos años? Para mí se hizo justicia porque cuando yo sentí que esta persona estaba condenada, sentí que me creyeron, sentí que de verdad vale la pena alzar la voz y que las cosas sí pasan y la justicia sí llega. Y que si hayan pasado 16, 18, 20, 25 años, no se queden calladas. No se queden calladas, que ese dolor no se lo quita a uno nadie. Eso es lo que usted quisiera, que niños y niñas que la están viendo. Yo quisiera que todos denunciaran. Primero quisiera que a nadie le pasara esto. Sí. Y eso creo que debe de empezar por casa, de hablar con tus hijos, de decirles a ti nadie te toca, así como lo hizo mi mamá, que eso me pudo salvar a mí. A ti nadie te puede encerrar en un cuarto, tu cuerpo es tu cuerpo, tus senos son tus senos, tus genitales son tus genitales. Porque es que a los niños hay que hablarles con las palabras que son. Así es. No con sinónimos, no, al niños hay que hablarles como con son. claridad. Porque es que hoy el mundo es un mundo
que no es sano y todos estamos propensos a que nos pueda pasar este tipo de cosas. Si nos pasa a mujeres adultas, ahora imagínate un niño que es tan indefenso, que no sabe gritar, o sea, que no sabe reaccionar. No se puede defender. No se que sabe no puede defender. No se saben defender. Sí. Entonces, y a los padres, a las abuelas, porque muchos niños viven con abuelas, que les crean a sus hijos, que les crean a sus nietos. Los niños no mienten, Mike. Si a ti un niño te dice es que fulano me tocó, fulano me pegó, fulano te pegó. Obviamente hay casos muy excepcionales donde hay niños que desde pequeños desarrollan un tema de mentiras y cosas, pero muchos de los casos, o la mayoría de los casos es real. Sí. Mira que cuando sale esto a la luz, yo trabajo en una oficina más o menos de unas 35 mujeres, por ahí 30 mujeres, y de las 30 a 3 les ha pasado. Eso es una cantidad, conmigo 4. Eso es una cantidad altísima de abuso. Totalmente. Lo que pasa es que en algún momento la gente, digamos que se vuelve paisaje. No, pero solo la tocó. O no, solo la manoseó. Porque una niña, como que solo. Es que una niña no puede pasar por eso. Porque es que eso te deja traumas gigantes. Sí, y eso le quería preguntar, si ha logrado sanar esas heridas, si ha podido hacer una vida sana, y ha logrado encontrar la paz después de haber pasado por un episodio tan Yo creo difícil. que uno puede sanar, pero uno nunca olvida. Uno nunca olvida. Yo cada vez, como te decía ahora, yo veo un niño de la edad que sea y yo digo, yo tendría 4 años menos o tendría 4 años más. Y tengo un trauma que estoy intentando todavía, es mi lucha, y es que le tengo mucho miedo a montarme un ascensor con un hombre que no conozco. Si es mi vecino no pasa nada, no me siento en riesgo, si es mi portero no importa, pero si digamos voy para una cita médica y tengo que subir al 4º piso y en el ascensor se sube un hombre solo, yo prefiero irme por las escaleras, porque siento como si el ascensor se va a atorar, no va a quedar encerrada. Otra vez ese cuartico. Otra vez ese cuartico. Yo lo asimilo a ese cuarto pequeño y un hombre solo, porque es como ese susto. En el Uber me siento muy incómoda, pero digamos que no es tan grave. Es muy grave para mí y me da demasiado cuando es un hombre solo. Si hay más, no pasa nada, pero si es un hombre solo, yo me monto al ascensor, no soy capaz de montarme. A veces parezco loca, me monto al ascensor y se monta un hombre solo y yo me bajo. Y digo, ay, se me olvidó tal cosa, y del susto me bajo. Pero pues es uno de los traumas que le dejan a Tan importante que es buscar ayuda profesional también, total. María Camila. Mira, yo pasé por terapias psicológicas, por terapias psiquiátricas, y eso no significa que tú estés loco. Todos podemos ir al psicólogo y todos necesitamos ayuda. Tengo un esposo maravilloso que ha estado ahí para mí incondicionalmente en este caso, y creo que uno también tiene que tener una red de apoyo muy importante. Para ti la red de apoyo tiene que ser lo primordial en un caso de abuso, que puedas hablar con tus papás. Si eres adulta y estás casada, le puedas tener la confianza a tu esposo, decirle lo que te pasó, porque pues son las únicas personas que te pueden ayudar. Realmente tus amigos cercanos, pues sí son tus amigos, pero nada como una red de apoyo puntual y firme que tú tengas siempre. Eso es supremamente importante, tanto un psicólogo como una red de apoyo familiar o un círculo muy cercano de amigos. Sí, buscar ayuda. Buscar ayuda. Y no quedarse callado. Nunca. Quedarse callado. Hay que denunciar, a pesar de las dificultades. Quedarse callado duele más que hablar. Sí. Porque a veces la gente me dice, pero ¿cómo eres capaz de hablar del tema? ¿Cómo no te duele? Duele más quedarse callado. Duele más saber que eso le pasa a más niños y que no pasa absolutamente nada. Eso me dolería más. Ver que más niños son abusados y se quedan callados, que sus familias se quedan calladas. Y con tu historia también conocer el otro lado, y es que se sale cuando uno está en aguas profundas, ¿cierto? Así es. Qué programa tan bonito, Mel. Gracias, María Camila. No, mil gracias a ti por el espacio. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.